Yo sé que ha sido de bendición todos los mensajes, de verdad que estoy contento. Y no solamente los mensajes, todavía de pilón fui a recibir otros 2 mensajes. Y en verdad, hermanos, y los que siguen. Y espero que usted también esté contento. ¿Está contento? Sí, sí, yo veo que sí. Ahora sí ya los veo contentos. O será que no veo bien, los veo un poco borroso, pero ya como que veo sonrisas en sus caras. O son sus ojos. Veo así como unas rayitas. Bueno, déjeme decirle, por si no sabe, de repente se me sube un poco el azúcar. Y cuando se sube el azúcar se ve un poco borroso. Los que tienen azúcar yo creo que entienden eso. Entonces, cuando estoy viendo a alguien, no lo estoy viendo, no es personal, le estoy tratando de distinguir, pero no veo borroso. Y estoy tratando de ver si hay una sonrisa ahí. Eso sí estoy viendo. Pero bueno, qué bueno, hermano, que está contento, qué bueno que podemos estar meditando en la palabra de Dios. Y el versículo 14 dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Nuestro Señor Jesucristo reprendiendo también. Nuestro Señor Jesucristo llamándonos la atención. Llamando la atención a esta iglesia, la Odisea, de la cual pudiéramos entender que pudiera haber iglesias así o hermanos así con esta tibieza, pero dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, queridos hermanos, aquí el Señor Jesucristo hablando y reprendiendo fuertemente, pero hablando de una manera que ellos pudieran entender, hablando de una manera que ellos pudieran sentir, hablando de, hermanos, de la escasez que ellos tenían del agua de este lugar de la Odisea. Ellos necesitaban agua, había escasez de agua y tenían que traer agua de otros lugares, de otras tierras. Tenían que traer agua a 10 kilómetros, la traían por medio de acueductos en los cuales pudiera llegar el agua. Y allá había unos lugares en aquella otra ciudad, lugares de aguas termales. Y esa agua termal viajaba por el acueducto y llegaba a la ciudad. Pero el agua termal, ¿cómo es el agua termal, hermanos? Caliente, ¿verdad? Allá dijeron frío, ¿verdad? Pero yo creo que es otra agua termal, otro lugar. Pero hermanos, el agua llegaba tibia. Venía caliente, 10 kilómetros por el acueducto, le daba la oportunidad de irse enfriando y llegar a este lugar, a esta ciudad, el agua tibia. De manera que si había escasez de agua y luego llegaba el agua tibia y luego si la gente tenía calor y tenía sed, imagínense lo que sería sentir tomar una agua fría, una agua tibia. Ellos pudieron entender lo que le está hablando aquí el Señor Jesucristo. ¿Cómo es una agua tibia? ¿Cómo es una agua tibia en tiempo de escasez? En tiempo de sed. Y ellos, hermanos, pues llegaba el agua tibia, pero también había otra región de otro lugar, de allá de donde había nieve y la nieve se derretía, el agua. Y venía viajando por los acueductos esa agua. Y cuando llegaba a la ciudad, llegaba el agua tibia. También tibia. Y una vez más, la gente de ahí, de esa ciudad, entendía lo que es tener agua tibia. Hermano, el agua tibia, yo he visto que cuando se toman un café, no les gusta tomárselo tibio, ¿verdad? Lo quieren hirviendo algunos.
Yo no sé cómo toman el café así tan caliente que van las burbujitas y así le toman y no se queman. Algunos, no todos. Sí he visto, no aquí, en otros lados, hermano. Piense que estoy vigilando a las personas. Pero en general, hermanos, en general. Entonces es desagradable el agua tibia, lo que puedo entender. Es desagradable el agua tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, vamos a hablar de la tibieza. Vamos a hablar de realmente nuestra condición delante de Dios. Nuestra condición es somos fríos, somos calientes o somos tibios. Cada uno de nosotros pudiera entender, cada uno de nosotros pudiera analizarse a sí mismo. Y hermanos, cuando yo he enseñado esto de que si vas a juzgar a alguien, al único que puedes juzgar es a ti mismo. A ti mismo, nada más. A las demás personas, hermanos, cada quien tiene su lucha, cada quien tiene su batalla, cada quien tiene su carrera. Cada quien está viviendo y cada quien va a dar cuentas a Dios también, amén. Pero no se trata de ver quién es el tibio aquí, porque yo pudiera decir, predicar de la tibieza y usted decir, bueno, como que aquí hay 2, 3 tibios. Hermano, tú eres el tibio, el que estás fijándote en los demás. Por eso, hermanos, siempre nos vamos a analizar a nosotros mismos, nos vamos a juzgar a nosotros mismos, vamos a ver nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Si realmente estamos tibios o calientes o fríos, pero la gente de esta región, la gente de este lugar podía entender lo que significa agua tibia, desagradable. Y tú y yo, hermanos, si somos tibios delante de Dios y estamos con esta tibieza en nuestro corazón, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Una vez prediqué esta porción de la Biblia y dije, como el vómito de Dios, y dijo alguien, por lo menos soy el vómito de Dios. Pero en realidad, hermano, ya hablando en serio, ser tibios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, perdón, puedo decir miserable. A propósito, iba a traer una, dice que de censura, donde ponen una X en la boca, unos ojos, lo iba a levantar así, en forma de protesta. Porque ya no podemos decir, hermanos, ¿sabe por qué no podemos decir ciertas palabras de la Biblia? Porque nos hemos hecho muy delicaditos, sensibles, no sé. Ya no podemos decir, hermanos. Y yo pudiera pensar que nos lo pudieran prohibir el gobierno, nos lo pudiera prohibir el mundo, otras personas, pero los cristianos. Ahora, no estoy diciendo que podemos estar maltratando a la gente, faltándoles al respeto y demás. Pero hay palabras que dice la Biblia que sí podemos decir, que son realidad, que es Dios el que está hablando, pero la persona que se enoja es porque así se siente. Pero aunque así nos sintamos, debería nuestra actitud ser de reconocimiento, de arrepentimiento, y Señor, sí soy un miserable. Perdón, Señor, pero tú dices que soy, sí soy. No que cuando reclamamos, cuando nos quejamos, hay mucho orgullo en nuestro corazón. Porque si no eres miserable, hermano, si no eres miserable, pues no eres, no te queda el saco, ¿verdad? Pero si sí eres, te cala en tu orgullo,
y te quejas. Y hablas con el pastor y dice, pastor, yo soy el que doy más diezmos aquí, así es que no quiero que sus predicadores hablen ciertas palabras. Bueno, estoy ideando algo. No que sea así. Pero hermanos, no, hablando en serio, hermanos, de veras, lo que dice la palabra, solo lo que dice la palabra. Y hay que reconocer, somos miserables, pobre, ciego, desnudo. Hermanos, esta iglesia de la cual habla aquí el Señor Jesucristo, una iglesia que se sentía que superior a los demás, se creía superior, que no tenía necesidad. Pero la más necesidad que pudiéramos tener, la necesidad de Dios. De manera que ellos tenían sus obras, aquí dice, yo conozco tus obras. Pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y hermanos, personalmente, no como iglesia, personalmente pudiéramos tener esa actitud. No tengo necesidad de nada, ya Dios me ha bendecido mucho. Pero recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos, hermanos, que si estamos en una posición espiritualmente hablando, no materialmente, porque también materialmente pudiéramos decirlo, pero estamos en una mejor posición delante de Dios y ahora nos pudiéramos pensar que somos superiores a los demás. Somos superiores a los mundanos, somos superiores a los pobres, somos superiores. Y hermanos, ¿de qué está hablando aquí la palabra de Dios? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice que no tiene necesidad. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Eres pobre, ciego, desnudo, no tienes nada, nada espiritual, nada delante de Dios. ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Tibieza, corazón endurecido, corazón contaminado. Eso es lo que es la causa, hermanos. Es la causa de la tibieza. El mismo pecado que está en nuestro corazón que estorba es lo que nos hace tibios. Y debemos de reconocer, hermanos, debemos de darnos cuenta, hermanos, que delante de Dios tenemos que estar con una buena actitud, una actitud humilde, una actitud sin pecado, sin mancha, delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El consejo es, por tanto, yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego. Y como decía, hermanos, el oro es un metal muy maleable. El oro es un metal que pues se puede manejar, es puro, pero si está contaminado con ciertos metales como cobre, hierro, níquel, y está contaminado y está más pesado. Ya no está puro ese oro, ya no está purificado, ya está contaminado. El oro está contaminado y se contamina con nuestras acciones, se contamina con nuestro pecado. Eso significa la contaminación del oro. Está siendo contaminado el oro de manera que el consejo es, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado, oro puro, oro que, hermanos, que sea probado en el fuego, el oro refinado, lo verdadero. Abra su Biblia, hermanos, en Salmo 19. Salmo 19, versículo 7.
Voy a leer, hermano, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Y mira, hermanos, creo que lo acabamos de leer, ¿verdad? Pusimos de acuerdo, Pastor Ramón. Pero ahí está la receta. Ahí está cómo debemos de buscar ese oro refinado. El oro refinado, la ley de Jehová. El oro refinado, en los mandamientos de Jehová. El testimonio de Jehová es fiel. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Busquemos ese oro refinado. El temor de Jehová, los mandamientos, su testimonio, sus preceptos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, el consejo es para la tibieza: si usted se analiza a sí mismo, si usted busca qué hay dentro de usted, de su corazón, por qué no o está siendo indiferente a las cosas de Dios, a caminar con Dios. Usted mismo puede darse cuenta, querido hermano. Medite dentro de sí, medite en su corazón, busque qué está mal delante de Dios, que nosotros podamos estar mal delante de Dios. No nada más ustedes, yo también. Yo estoy buscando que estoy mal. Y el Señor me dice, por ejemplo, me dijo que ya no diga maricas. Siento que maricas es una palabra muy ofensiva para algunos, porque no es bíblico. Entonces, yo una vez les dije a los varones, eran puros varones, le dije: ¿somos hombres? Sí. ¿Estamos en servicio de hombres? Sí. ¿O aquí hay puros maricas? Y ya nomás eso dije. Es todo. Eran los hombres, puros hombres. Puras quejas. Las mujeres ni dijeron nada, pero no había mujeres. Hermanos, compremos ese oro refinado en fuego. Y entonces dice: para que seas rico, las vestiduras blancas para vestirse. Hermanos, analicemos lo que dice Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ve cómo se endurece el corazón? ¿Qué es lo que lo endurece? El pecado. El pecado. Pero el pecado dice que es un engaño. ¿Recuerda ya a Eva, que fue engañada? Y ese engaño, pues la consecuencia fue el pecado. Pero no importa si si fuiste engañado o no, el pecado es pecado y tiene consecuencias. Aunque pudiéramos decir que fuimos engañados, aunque pudiéramos excusarnos que fuimos engañados, pero hay pecado y el pecado tiene consecuencias. Y es por eso, hermanos, que sí debemos tomar seriedad en cuanto
a nuestra vida espiritual delante de Dios. Hermanos, podemos jugar, podemos divertirnos, podemos hacer muchas actividades, pero que nunca disminuya o mengue nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Hermanos, somos humanos imperfectos, fallamos, pero nuestra oración debe ser todo el tiempo, todos los días, buscar el rostro de Dios, que el Señor esté conmigo, que yo pueda hacer su voluntad, que yo pueda obedecer sus mandamientos, que yo no le falle al Señor. Hermanos, el que debe de importarnos, con el que tenemos que quedar bien, es con el Señor. A veces queremos aparentar, a veces queremos quedar bien con el pastor, a veces queremos quedar bien con los hermanos, con la gente que me ve, pero con el que tenemos que quedar bien es con el Señor. Es con el Señor. Buscar dentro de nosotros, ¿cómo estoy hoy delante de ti, Señor? Hoy, esta mañana que desperté, que abrí mis ojos, porque muchos no abren sus ojos. Y entonces despertamos y agradecemos al Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias. Y empezar a orar, a buscar su rostro, a meditar en Él. Señor, guíame con tu Espíritu, con tu Santo Espíritu todos los días. Controla mi caminar, mi hablar, mi testimonio. Ayúdame, sometámonos a Dios. Porque no podemos caer en tibieza, hermano. No podemos caer en tibieza. Somos nosotros, somos los cristianos, somos los hijos de Dios. Hermanos, no es que quiera decirles que se crean mucho, pero en realidad sí son mucho o somos mucho delante de Dios. Tenemos un gran valor. Dice su palabra, son especial tesoro. ¿Sí o no? ¿No dice eso la palabra de Dios allá en Malaquías? Capítulo 3. Y serán para mí especial tesoro. ¿Y cómo es un especial tesoro? ¿Usted cómo cuidaría un tesoro? ¿Cómo cuida? ¿Cómo estaban buscando el tesoro escondido? Pero delante de Dios. Hermano, delante de Dios. Medite, hermano. Yo sé que está meditando. Mire, ya se me está aclarando la vista. Ya estoy viendo, no veo adentro de usted, pero estoy viendo que está meditando y está buscando al Señor. Pero el que endurece, dice, vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que no nos endurezcamos. Y lo que nos endurece es el pecado. El pecado, hermanos. El pecado nos endurece. Por eso somos apáticos, por eso somos indiferentes, por eso somos tibios, por eso somos insensibles, por eso no nos importa el prójimo, por eso no nos importa nada, no nos importa las cosas de Dios, no nos importa el trabajo de los pastores. Hermanos, pastores, ¿cómo trabajan? ¿Cómo sufren? Pues dice la Biblia que sufran, ¿no? Pero ¿sabe qué sufren? Sufren con la grey. Que uno quisiera que entendieran, que uno quisiera abrirles el cerebro y meterle la palabra o lavarle con un cepillo ahí de alambre, a ver si no se quita todo el cochambre. ¿Se acuerdan que dicen que ya vas a la iglesia, ya te hicieron un lavado de cerebro? Eso es lo que necesita, pero con un cepillo de alambre ahora. O con un buffer. O se quita el cochambre, o se quita el cerebro, pero queda limpio. Hermano,
La tibieza que tanto nos afecta, tanto afecta la obra de Dios. La tibieza. Debemos de reconocer, debemos de decir, Señor, perdóname, te he fallado. Hermano, os ruego, como dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, por haber muerto en la cruz por nosotros, para darnos vida eterna. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Agradable a Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios cuando llegamos a la iglesia con esa tibieza? ¿Es agradable para Dios? No, hermano. No agradamos a Dios y vivimos para agradar a Dios. Y debemos agradar a Dios. Pero con nuestra tibieza, hermanos, somos de mal testimonio a otros. ¿Sabe, hermanos, que cuando una persona va entrando a la iglesia que tiene mucho gozo y alegría, pero hay otros hermanos que tienen años allá? Y viene la persona nueva, quiere hacer cosas, y los que tienen mucho tiempo desaniman al que va entrando, porque los que tienen mucho tiempo no quieren hacer nada. Y los que tienen mucho tiempo están tibios, y afectamos la obra de Dios. Y vamos a dar cuentas delante de Dios, hermanos, por nuestra tibieza. ¿No dice la palabra de Dios así? Vamos a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermanos, no afectemos la obra. Hermanos, si tú quieres ser tibio, que sea ya muy adentro de tu corazón, que nadie lo vea. No se puede, hermano. No se puede. Pero hermanos, afectamos la obra de Dios con nuestra tibieza, con nuestra cara, con nuestra actitud. Y yo sé, hermanos, tal vez ahorita no estoy diciendo de este momento que estamos en campamento, porque aquí somos algunas iglesias, algunos hermanos no se conocen, y hay un poquito de, a lo mejor, temor, timidez. Y hermanos, yo como el pastor Ramón soy bien tímido también. Ya ve que a él no se le nota, a mí tampoco, pero sí soy bien tímido. Me da pena hablar con las personas, ahí me acerco poquito, a ver si hay confianza para poder acercarme a una persona. Soy tímido también. Pero vamos a meditar la palabra de Dios porque... ya se me olvidó el tiempo. Isaías 48:10, vamos a la palabra de Dios. Isaías 48:10. Dice así la palabra de Dios: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he purificado, te he escogido en horno de aflicción. Y a veces, hermanos, necesitamos pasar por pruebas, necesitamos ser purificados, necesitamos que se quite todo esos metales que estorban. Y pasamos por pruebas y luchas y batallas, pero para ser purificados. Pero aquí, hermanos, los que están acá en la iglesia, está hablando de las personas tibias, las cuales yo te aconsejo, dice que de mí compres oro refinado en fuego. Y hermanos, necesitamos regresar al Señor, necesitamos regresar al amor de Dios, necesitamos regresar a las sendas antiguas. Hermanos, queremos agradar a las personas. Queremos agradar a los jóvenes para que no se nos vayan. Queremos ser un poco más
no hay que ser tan fariseos. Hermanos, el Señor no es fariseo, o sí era fariseo. Porque también se entiende un poco diferente de los fariseos, ¿no? La definición. Pero hermanos, debemos de seguir, debemos continuar siguiendo predicando la verdad, predicar en contra del pecado, decirle a la persona, ponerse enfrente y decirle, hermano, querido hermano, te amo, pero estás mal delante de Dios. Tengo que advertir. No solamente los pastores, los hermanos que tenemos a un lado. El hermano que sabe más, que tiene más años en la iglesia, sabe más del pastor. Tenemos que advertir, hermanos. ¿Por qué no? No es un deber. Ahora, no estoy diciendo que estés criticando a la gente y le esté faltando respeto. Hermano, es muy diferente eso. Ve con amor, ve con ternura, pero hermano, pero ve, habla. La persona te necesita, necesita de Dios, está en una situación en la cual está en peligro, dice, te vomitaré de mi boca. Miren qué desagradable, es una posición en la cual está esa persona desagradable ante los ojos de Dios. Una persona tibia es desagradable. Compremos el oro refinado. Faltan 6 minutos. Falta medio mensaje. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Vamos a ir aterrizando entonces ya para terminar. Pastor es el que cada vez le baja. Antes 50 minutos, 1 hora, prediquen, prediquen, prediquen. Ahora no, no y no. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso el pastor Soberano mejor dijo, mejor yo hago una serie. Si no termino aquí, termino hasta el domingo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo encontraron? En la pantalla, ¿no? Yo también voy a buscar la pantalla para terminar tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis para ser afligidos de diversas pruebas. Es el 7 también. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuegos, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y mire que el Señor nos encuentre así. Las vestiduras blancas, el vestirse de Él, el vestirse de su justicia, tener una vida santa y justa. El colirio para limpiar los ojos, para poder ver bien, para poder ver claramente. Viendo las cosas a través de los ojos de Dios. Y el espejo es la palabra de Dios. Ese es el espejo. Ese es el espejo. A través de la palabra de Dios. Podemos resumir todo esto, queridos hermanos. Solamente entender cómo estamos delante de Dios. Meditar dentro de nosotros. Decir si realmente estamos con una mala actitud, si somos tibios, o si somos fríos, o si somos calientes, en fuegos en el Señor. Cada uno sabe, hermano. Cada uno júzguese a sí mismo. Yo mismo me juzgaré a mí mismo. Pero sí tenemos que arreglar esa situación. Debemos de tener ese corazón de identificar si estamos mal delante de Dios y arrepentirse, arreglarlo lo más pronto posible, hermanos.
Lea 2 de Timoteo 2:19, lo vemos en la pantalla rápidamente. Así más rápido, ¿no? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted invoca el nombre de Cristo? Apártese de iniquidad. Apartémonos de toda iniquidad. Dejemos la tibieza por un lado. Caminemos con el Señor realmente como Él quiere que caminemos. Hagamos su voluntad, queridos hermanos. Seamos agradables delante de Él. Sea agradable. Hermanos, si usted es agradable delante de Dios, va a ser agradable delante de la persona. No que cuando lo ve la persona, ay, ese como que cae gordo. ¿No le han pasado? Y es usted mismo el que cae mal. Porque lo que te choca, te checa. Si tú ves al otro que es así medio creído, tú eres el creído. Si ves que al otro que es un chismoso, tú eres el chismoso. Y así sucesivamente, usted búsquelo. Identifique. Hermanos, un minuto. Hermanos, arrepintámonos delante de Dios. Arrepintámonos, Señor. Arrepintámonos. Vamos a orar, hermanos, y voy a hacer un llamado. Si Dios le habló a su corazón y usted quiere pedirle perdón y usted quiere dejar de ser tibio, y hermano, no le dé pena, porque va a decir, si paso quiere decir que soy tibio. No, hermano, si pasa quiere decir que se arrepintió. El Señor está contento. Ahora usted puede decir, no quiero que la gente se dé cuenta. Esto es entre Dios y yo. Hermano, le voy a dar la opción en su lugar, si usted quiere, o si usted quiere pasar. De una u otra manera. Pero que usted pese su corazón delante de Dios. ¿Cómo está? Si está en tibieza, o está en frialdad, o está encendido en fuego. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, tu palabra no regresa vacía. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Muéstranos tu voluntad. Nos encuentras faltos delante de ti, nuestras iglesias, Padre Santo, con una tibieza, con una indiferencia. Padre, sí, es cierto, estamos en últimos días, pero tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Puedes transformar nuestras vidas, Padre Santo. Te pido, Padre. Pido por los hermanos que han pasado, aún los que no han pasado, Padre. Yo me incluyo con los que están aquí. Que veas nuestro corazón y nuestro arrepentimiento, Padre. Perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos. Perdona nuestra tibieza, nuestra indiferencia. Perdónanos. Y ayúdanos, Padre, a cambiar, Padre. Queremos ser diferentes. Queremos ser transformados a tu imagen. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos que de este campamento que regresemos diferentes, transformados, haciendo tu voluntad con una nueva actitud delante de ti, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Gracias te damos. Pastor Ramón.